Las bienaventuranzas, velada biografía interior de Jesús, un retrato de su figura. Las bienaventuranzas han sido consideradas con frecuencia como la antítesis neotestamentaria del Decálogo, como la ética superior de los cristianos, por así decirlo, frente a los mandamientos del Antiguo Testamento. Esta interpretación confunde por completo el sentido de las palabras de Jesús. Jesús ha dado siempre por descontada la validez del Decálogo. Por ejemplo, podemos revisar Marcos 10:19 y Lucas 16:17. En el Sermón de la Montaña recogen y profundizan los mandamientos de la segunda tabla de la ley, pero no son abolidos. Mateo 5:21-48. Esto sería en total contradicción con la afirmación fundamental que indica esta enseñanza sobre el Decálogo. No creáis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a darle plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que dejen de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. Mateo 5:17 siguientes. Sobre esta frase, que solo aparentemente parece contradecir el mensaje de Pablo, tendremos que volver tras el diálogo entre Jesús y el rabino. Por ahora, baste notar que Jesús no piensa abolir el decálogo, sino que por el contrario lo refuerza. Pero entonces, ¿qué son las bienaventuranzas? En primer lugar, se insertan en una larga tradición de mensajes del Antiguo Testamento, como los que encontramos, por ejemplo, en el Salmo 1 y en el texto paralelo de Jeremías 17:7 siguientes. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Son palabras de promesa que sirven al mismo tiempo como discernimiento de espíritu y que se convierten así en palabras orientadoras. El marco en el que Lucas sitúa el Sermón de la Montaña ilustra claramente a quien van destinadas de modo particular las bienaventuranzas de Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos. Cada una de las afirmaciones de las bienaventuranzas nacen de la mirada dirigida a los discípulos. Describen, por así decirlo, su situación práctica. Son pobres, están hambrientos, lloran, son odiados y perseguidos. Lucas 6:20 siguientes. Han de ser entendidos como calificaciones prácticas, pero también teológicas de los discípulos, de aquellos que siguen a Jesús y se han convertido en su familia. A pesar de la situación concreta de amenaza inminente en que Jesús ve a los suyos, esta se convierte en promesa cuando se la mira con la luz que viene del Padre. Referidas a la comunidad de los discípulos de Jesús, las bienaventuranzas son una paradoja. Se invierten los criterios del mundo, apenas se ven en las cosas en las perspectivas correctas, esto es, desde la escuela de valores de Dios, que es distinta a la del mundo. Precisamente, los que según los criterios del mundo son considerados pobres y perdidos son los realmente felices, los bendecidos, y pueden alegrarse y regocijarse, no obstante todos sus sufrimientos. Las bienaventuranzas son promesas en las que resplandece la nueva imagen del mundo y del hombre que Jesús inaugura, y en las que se invierten los valores. Son promesas escatológicas, pero no debe entenderse como si el júbilo que anuncian deba trasladarse a un futuro infinitamente lejano, o solo al más allá. Cuando el hombre empieza a mirar y a vivir a través de Dios, cuando camina con Jesús, entonces vive con nuevos criterios y por tanto, ya ahora, del escatón, de lo que está por venir, está presente. Con Jesús entra la alegría en la tribulación. Las paradojas que Jesús presenta en las bienaventuranzas expresan la auténtica situación del creyente en el mundo, tal como las ha descrito Pablo repetidas veces a la luz de su experiencia de vida y sufrimiento como apóstol. Somos los impostores que dicen la verdad, los desconocidos conocidos de sobra, los moribundos que están bien vivos, los sentenciados nunca justiciados, los afligidos siempre alegres.
los pobres que enriquecen a muchos, los necesitados que todo lo poseen. 2 Corintios 6, 8, 10. Nos aprietan por todos lados, pero no nos aplastan. Estamos apurados, pero no desesperados. Acosados, pero no abandonados. Nos derriban, pero no nos rematan. 2 Corintios 4, 8, 10. Lo que es en las bienaventuranzas del Evangelio de Lucas es consuelo y promesa en Pablo y es experiencia viva del apóstol. Se siente el último como un condenado a muerte y convertido en espectáculo para el mundo, sin patria, insultado, denostado. 1 Corintios 4, 9, 13. Y a pesar de todo, experimenta una alegría sin límites, precisamente como quien se ha entregado, quien se ha dado a sí mismo para llevar a Cristo a los hombres. Experimenta la íntima relación entre cruz y resurrección. Estamos expuestos a la muerte para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. 2 Corintios 4, 11. Cristo sigue sufriendo en sus enviados. Su lugar sigue siendo la cruz. Sin embargo, Él es de manera definitiva el resucitado. Y si el enviado de Jesús en este mundo está aún inmerso en la pasión de Jesús, ahí se puede percibir también la gloria de la resurrección, que da una alegría, una beatitud mayor que toda la dicha que se haya podido experimentar antes en el mundo. Solo ahora sabe lo que es realmente felicidad, la auténtica bienaventuranza, y al mismo tiempo se da cuenta de lo mísero que era lo que según los criterios habituales se consideraba como satisfacción y felicidad. En las paradojas vividas por San Pablo, que se corresponden con las paradojas de las bienaventuranzas, se manifiesta lo mismo que Juan había expresado de otro modo al describir la cruz del Señor como elevación, como entronización en las alturas de Dios. Juan reúne en una palabra cruz y resurrección, cruz y elevación, pues para él lo uno es inseparable de lo otro. La cruz es el acto del éxodo, el acto del amor que se toma en serio y llega hasta el extremo. Juan 13:1. Y por ello es el lugar de la gloria, del auténtico contacto y unión con Dios, que es amor. Primera de Juan 4:7, 4:16. Así, esta visión de Juan condensa y nos hace comprensible en definitiva lo que significan las paradojas del Sermón de la Montaña. Estas observaciones sobre Pablo y Juan nos han permitido ver dos cosas. Las bienaventuranzas expresan lo que significa ser discípulo. Se hacen más concretas y reales cuanto más se entregan los discípulos a su misión, como hemos podido comprobar de un modo ejemplar en Pablo. Lo que significa no se puede explicar de un modo puramente teórico. Se proclama en la vida, en el sufrimiento y en la misteriosa alegría del discípulo que sigue plenamente al Señor. Esto deja claro un segundo aspecto, el carácter cristológico de las bienaventuranzas. El discípulo está unido al misterio de Cristo y su vida está inmersa en la comunión con Él. Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Gálatas 2:20. Las bienaventuranzas son la transposición de la cruz y la resurrección a la existencia del discípulo, pero son válidas para los discípulos porque primero se han hecho realidad en Cristo como prototipo. Esto resulta más claro si analizamos la versión de las bienaventuranzas en Mateo, Mateo 5:3-12. Quien lee atentamente el texto descubre que las bienaventuranzas son una velada biografía interior de Jesús, como un retrato de su figura. Él no tiene dónde reclinar la cabeza. Mateo 8:20. Es el auténtico pobre. Él, que puede decir de sí mismo, venid a mí, porque soy sencillo y humilde de corazón. Mateo 11:29, es el realmente humilde. Él es verdaderamente puro de corazón y por eso contempla a Dios sin cesar. Es constructor de paz, es aquel que sufre por amor de Dios. En las bienaventuranzas se manifiesta el misterio de Cristo mismo y nos llaman a entrar en comunión con Él.
Pero precisamente por su oculto carácter cristológico, las bienaventuranzas son señales que indican el camino también a la Iglesia, que debe reconocer en ellas su modelo, orientaciones para el seguimiento que afectan a cada fiel, si bien de modo diferente según las diversas vocaciones.